Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de En realidad yo era la verdadera. Espero que la disfruten y hey, no te muevas, porque ya comenzamos. Keira se encontraba en su cuarto escribiendo una carta, y por la ventana vio cómo sus sirvientas reían y conversaban muy amigablemente. Ella recordaba que las sirvientas siempre querían a Cosette, porque era amable y las trataba muy bien, y como ella es muy tímida, nunca pudo socializar. Por eso Cosette solía decirle que se iba a quedar sola. En eso Rose llegaba y le preguntaba si ya tenía lista la carta. Y ya la tenía. Era una carta dirigida a su abuelo, el marqués Simón Edimburgo, un hombre codicioso que utilizó a Sitch para conseguir poder, así que era la persona perfecta para que la ayude. Tal vez vuelva a ocurrir algo del pasado, y como sabe que él no dejará pasar las cosas importantes, de seguro leerá su carta y podrá encontrarse en algún banquete con él. Y así enviaba a Rose para que le entregue la carta a su abuelo, pero que sea lo más seguro posible. A su vez, Keira le decía a Rose que le lleve cartas de invitación a banquetes. Rose estaba feliz porque era el primer banquete al que va a asistir y decía que puede ser que haya algún encuentro romántico ahí, como el de Stella. Keira se quedaba pensativa y de pronto toda entusiasmada decía que dónde hay que ir a buscar las invitaciones porque lo hará ella misma. Minutos después su padre ya llegaba a casa y Keira discutía con Robert porque él había tirado todas las invitaciones a banquetes que le llegaban a ella. Su padre le preguntaba qué es lo que pasa y Keira respondía que Robert se deshizo de sus invitaciones. El duque se sorprendía, pero le respondía que la familia Parvis siempre estuvo alejada de todo eso, ya que es una familia que fue elegida por Dios. Pero para Keira era algo sin importancia, ya que según estaba cansada de estar en casa sin hacer nada. Esto sorprendía a todos, más a su padre. Keira se daba cuenta que habló sin pensar, pero su padre le decía que para interactuar con otras personas debe saber cómo hacerlo. Pero Keira le respondía que ya está en edad de casarse. Las empleadas y su padre se quedaron en shock, y Keira rápidamente les decía que no es que quiera hacerlo ahora, ¿no? Y las empleadas no sabían si es la misma Keira o es otra. Su padre, todo estresado, le decía que por qué quiere salir con esa excusa, y Keira le contestaba que pensó que no le importaba lo que ella hiciera, siempre y cuando no molestara a la familia. Así que su padre le decía que está bien, que hablarán de nuevo cuando su excusa no funcione. Pero mientras se iba le pedía a Robert que vigile a Keira y le entregue un informe de lo que ella hace y a quién conoce. Celosito, ¿no? Al poco rato Keira revisaba un montón de invitaciones. De pronto vio por la ventana a Joseph y a Arthur y corrió hacia ellos. Estos la saludaban muy felices y Arthur le preguntaba cómo iban sus vacaciones. Ella le contestaba que muy bien, que de hecho ya había encontrado un pasatiempo. Arthur le preguntaba que cuál era, pero ella le contestó que lo mantendrá en secreto. Aunque él, con la imaginación loca que tiene, le decía que ya sabe a lo que ella se refiere y que es lo mismo que a él le gusta. Keira se sorprendió y le decía que ¿cuáles? Y el loquillo le dijo que las apuestas. Le decía que no es algo ilegal y que además es muy divertido. Así que Arthur la invitó a que lo acompañe la próxima vez a jugar. Ella quería negarse, pero no podía, porque eso haría sentir mal a Arthur. Así que aceptaba. Joseph rápidamente le decía que no tiene que ir forzada, pero ella respondió que es una buena oportunidad para acercarse a la gente. Así que Joseph se ofreció a cuidarla. Arthur, sorprendido, le preguntó por qué, si a él no le gusta eso, y Joseph, enojado, lo hizo callar y le dijo a Keira que la verá el fin de semana, y así se marcharon. Keira no podía creer lo que ha estado haciendo últimamente. Leía libros inmorales, bebía y ahora irá a apostar, pero se decía a sí mismo que no es un mundo depravado, sino un mundo por explorar. Sí, no me digas. Mientras pensaba eso, llegaba Joseph y ella se sorprendía al verlo. Él le entregaba una botella de medicina para la resaca y ella le agradeció. Así se disculpó por haber bebido así, pero él le respondió que no se preocupe, porque él se había divertido también y estaba seguro de que esta vez también será divertido. Keira con una sonrisa le decía que sí, pero que esta vez la cuide bien. Uy, como que por aquí huelo a amor.
Al día siguiente llegaba la señora Choer, a la cual el duque había enviado a traer para que le enseñe todo sobre etiqueta y protocolo a su hija, ya que ella nunca antes fue muy sociable. Pero mientras conversaban, la señora Choer le dijo que está un poco preocupada porque su hijo tampoco es muy sociable y que solo pasa en la torre estudiando magia, y aunque es muy bueno en lo que hace, pasa demasiado tiempo ahí y nunca sale. Keira con una sonrisa le decía que ella también está muy interesada en la magia y que le gustaría conocer a su hijo. A la señora Choer le parecía buena idea, así que dijo que preparará una reunión para que se vean pronto. Al poco rato, después de que se marchaba la señora Choer, Keira estaba en los pasillos y una empleada se le acercó y le entregaba un libro que Rose había pedido que se lo entreguen a ella. Keira la llamó por su nombre, Emily, pero en eso notó que las empleadas estaban escondidas. Pidió que salgan todas y salieron. Keira supo que es una buena oportunidad para entablar una bonita conversación, así que les preguntaba el de qué trata este libro. Quería saberlo antes de leerlo, y ellas felices empezaron a contarle que se trata de una sirvienta que conoce al emperador y sube al trono. Keira les decía que si acaso eso puede suceder, y ellas respondían que es solo una novela, pero que puede conocer a los chicos de ahí, ya que son geniales, y que siempre las chicas de la nobleza siempre se preocupan por encontrar un buen marido. Esto dejaba pensativa a Keira, pero una de las empleadas le preguntaba sobre la fiesta de té a la que asistirá, y Keira respondía que el vestido se lo estaba haciendo Rose y una empleada, y así ellas felices le decían que si pueden echarle un vistazo para ver cómo es. Keira decía que si gustan pueden ir con Rose y elegir el vestido para ese día. Ellas estaban dichosas y para Keira era un logro, porque por fin estaba entablando una conversación amistosa con ellas. Pero de pronto ellas le decían que si ya tiene a alguien que la acompañe, y por supuesto a Keira se le pasó por alto esto. Sabía que a su padre no le gusta esto, y además no tiene tiempo. Sus empleadas le decían que le pida a uno de los caballeros, pero para ella aún no había tanta confianza. Sin embargo, sus sirvientas sabían que hay personas que estarían felices de acompañarla, y de pronto llegaba Joseph, todo un galán guapísimo, y le decía que estaba ahí para recogerla, junto con Arthur, y así le entregaban un sombrero. Las empleadas estaban sorprendidas, y Keira le dejó el libro a Rose y se marchó con ellos. Mientras se dirigía a la salida, ella pensaba que gracias a Dios no hay nadie que la vigile, pero para su sorpresa aparecía Sitch y le decía que ¿a dónde va? Y como ella no podía ocultarle nada a su hermanito, le contó que iba a salir un rato y le preguntó si quiere acompañarlos. Sitch aceptó y al poco rato ya estaban todos en el carruaje. Sitch estaba molesto porque ya le habían contado que van a un casino, pero ella decía que no va a apostar, que solo va a mirar y aprender del mundo externo. Pero Arthur le decía que ahora sí van a divertirse, aunque Sitch estaba enojado porque él no quiere ir ahí, aunque para Keira iba a ser algo divertido. Al poco rato llegaban a un lugar lujoso. Para Keira esto no era como se lo imaginaba, sino que mucho mejor. Joseph decía que si estaba incómoda, pueden ir a la sala VIP, pero ella no aceptó, porque el ambiente de ahí era agradable. De pronto vio a Arthur, que le explicaba a Sitch cómo se juega, aunque a él no le interesaba. De pronto Keira tuvo mucha curiosidad y decidió intentarlo. Arthur le explicó un poco las reglas, y así ella terminaba ganando. Le gustó tanto que decidió buscar otro juego y dejó a su hermano para que juegue, pero él no quería. Y qué bueno. Y así pasaron un buen rato jugando. Keira ganaba todo. Estaban felices y le preguntaban a Keira el qué hará con el dinero que ganó. Joseph le decía que no les haga caso porque de seguro quieren pedir comida. Pero para ella eso era una buena idea, aunque Arthur estaba preocupado porque la suerte de Keira era muy sospechosa. De pronto uno de los empleados del casino se acercó a ella y le entregaba una tarjeta en la que le preguntaban si quiere jugar en aguas más profundas. Keira estaba emocionada, pero se disculpaba. Le decía al empleado que se disculpaba con el conde, pero que no piensa apostar tanto dinero y que ya se va a su casa. Pero en eso vio que en la barra estaba sentado un chico guapísimo de pelo rubio y ojos dorados, el cual la observaba con mucha curiosidad. En eso, el empleado le decía a Keira que el conde estaba dispuesto a jugar un juego más sencillo con ella. Keira aceptaba, pero decidió no apostar
costar todo el dinero sino unas cuantas fichas. El resto era para que todos vayan a comer algo. Todos estaban felices y así el empleado los dirigió hasta la sala VIP. Ahí estaba el segundo duque, el cual le decía que el póker es lo primordial en el casino. Así empezó a jugar y Keira no sabía del juego pero terminó ganando. En el segundo intento ganó el viejito. Arthur sabía que ahí había algo extraño hasta que Keira se dio cuenta que el viejo tenía unas cuantas cartas escondidas en la manga. Ella furiosa le iba a reclamar por hacer trampa, pero de pronto aparecía el chico rubio, el cual le dio un gran golpe al segundo duque, diciéndole que cómo se atreve a estafar a una dama frágil. Todos se quedaban asombrados y de pronto este chico hermoso se arrodilló frente a ella y le besaba la mano. Keira recordó esta escena como la que leyó en el libro prohibido. Hasta su pobre hermanito quedó boquiabierto con esta escena y le decía que ya es hora de irse a casa. Joseph estaba de acuerdo, pero este rubio le decía que el destino los hizo conocerse y que si puede tomar el té con ella. Ella aceptaba, pero le decía que no tiene mucho tiempo y él respondía que es un honor estar con una bella dama, así sean 5 minutos. Y así se iban. Keira les decía que no se demorará, que la esperen ahí. Ya que ellos se fueron, Sitch furioso le decía que de quién fue la idea de traer a su hermana a este lugar. Arthur estaba nervioso, le decía que no había pensado que ella aceptaría. Todos le daban unos buenos golpes al pobre, pero Sitch no iba a permitir que ese rubio se quede con su hermana. Mientras tanto, el rubio y Keira ya estaban tomando el té. Este coqueto le pedía que se quitara el sombrero y al verla empezó a lanzarle piropos de lo hermosa que es. Se presentaba como Aiden Castro. Pero lo que en realidad sucedió es que este rubio, junto con sus dos amigos, habían visto llegar al casino a Keira. Se dieron cuenta que es nueva y que aunque parece actuar como una campesina, es muy guapa. Así que a este rubio se le ocurrió la grandiosa idea de ligarla. Así seguía con sus dotes de Don Juan. Y a Keira esto la ponía nerviosa, se sonrojaba y así este coqueto la invitaba a comer con él el fin de semana. Así ella terminaba aceptando y su hermano y sus amigos que observaban todos estaban furiosos porque ya reconocieron a ese rubio y era uno de los hijos del vizconde. Este le acariciaba la mejilla a Keira y su hermano estallaba de furia. Quería ir y darle la paliza al coqueto, pero lo detenían y así regresaba Keira. Su hermano le preguntaba si este le hizo algo malo y ella decía que no, solo le había limpiado el polvo. Sí, cómo no. Joseph le iba a contar de ese chico, pero Keira decía que ese chico es muy dulce y que de seguro será divertida la cita que tiene el fin de semana con él. Todos se quedaban en shock, pero ella solo imaginaba tener una linda historia, tal como la que leyó sobre Estela. Ya en la noche Keira tomaba un baño habitual y Rose le preguntaba que qué tal le fue en su paseo. Ella le contaba que conoció a alguien especial y que la invitó a comer el fin de semana. Rose estaba preparada, pero Keira le decía que va a actuar como la hija de un noble de campo. Keira le preguntaba el qué más hacen después de comer. Si sería bonito quizás alquilar un cine, pero Rose decía que es una pobre noble, no tendría para eso, que simplemente deberían pasear. Ella pensaba en una cita solo los dos, pero el verla tan emocionada a Rose le preocupaba. Al día siguiente Keira estaba con un vestido rosa observando las rosas del jardín. Joseph se acercó a ella y le preguntó qué hacía, y ella decía que estaba observando las rosas. De la nada ella le colocó una rosa en su traje, diciéndole que se ve mejor así, y se fue feliz. Los caballeros que habían observado todo se sorprendieron, porque ella no es la misma Keira, y Joseph estaba preocupado, porque ese rubio es un playboy. Así que entre todos iban a unir fuerzas para detener esa cita y salvar a la princesa. Así llegaba el día de la cita. Keira había ido poco elegante, ya que Rose le dijo que a una cita noble no van con lujos ni joyas. De pronto aparecía el playboy, y todo coqueto le hacía cumplidos a Keira. Ella estaba toda emocionada, pero en un lugarcito estaban escondidos Arthur, Joseph, Reina y Sitch. Todos ellos buscaban la manera de alejarlo de la princesa, pensaban en chantajearlo o desaparecerlo, pero entre tanta charla, los tortolitos ya se dirigían al restaurante, así que Joseph pidió que los detengan a toda costa y salven a la princesa. Así estos 4 loquitos estaban escondidos vigilando los movimientos de Keira y del playboy.
Estaban en un restaurante caro. Ya estaban comiendo y recordaban que Rose le dijo que lo alabara. Así lo hizo, aunque a él se le hizo extraño por la forma en cómo actuaba ella. Deseaba saber quién es en realidad. Keira le decía que si tal vez podría acompañarla a una fiesta, y él respondía que no podía, que justamente ese día tenía una reunión, pero que quizás otro día podrían volver a reunirse. En eso él preguntaba que si después de comer desea ir a algún otro lado. Ella le respondía que quería ir a un barco a ver la capital, pero este le decía que es imposible ya que queda muy lejos y los horarios son programados. Pero ella lo sorprendió diciéndole que había alquilado uno para todo el día y que los iba a recoger ahí. Así llegaba la tremenda aeronave, lo que puso en shock al rubio. Keira, tomándolo del brazo, le decía que era hora de abordar, pero él no quería y así empezaba a sospechar que ella pertenece a la familia imperial. Esto lo ponía nervioso y Keira le preguntaba que si estaba bien porque se veía mal. Este decía que solo está un poco asustado ya que hace mucho tiempo que no se subía tan alto. Para Keira esto era lindo y le decía que no se preocupe, que ella lo va a proteger. Pero los 4 espías veían todo lo que pasaba y veían que Keira estaba feliz, aunque Joseph estaba furioso y no sabía el por qué. De pronto hicieron una reunión los 4 para que el próximo banquete el rubio quede al descubierto y Keira se dé cuenta que la están engañando. Y así empezaban con las condiciones del plan, pero les hacía falta un caballero, así que Joseph se ofreció para eso. Así tramaban el plan de joder al rubio Playboy. Ya más tarde, Keira regresaba a casa, triste porque Aiden no la iba a acompañar al banquete. De pronto aparecía Joseph todo guapetón y acercándose a ella le preguntó él cómo le fue. Aunque todo sonrojado, no se atrevía a decir lo que quería. Pero tomando el valor le preguntaba si le gustaría ir a la fiesta de la marquesa con él. ¡Ay, por Dios! Ella no respondió enseguida. Le pareció que fue muy cortés y tomándolo de las manos aceptaba feliz. Pero le decía que si no se va a arrepentir después, y él decía que no. En eso notaron que no se soltaban las manos, se soltaban rápidamente, y le decía que es un buen momento, ya que su pareja tenía planes y no podía acompañarla, y así ambos nerviosos se despedían. Ya en la noche, Keira y Sitch tomaban el té. Este le preguntaba que qué le gusta de ese chico, y ella sonrojada decía que es muy guapo, divertido, y que ya habrá oportunidad para presentárselo formalmente. Pero Sitch sabía que eso no pasará jamás. Mientras tanto, Aiden intentaba averiguar quién alquiló la aeronave, pero no le dieron respuesta, porque habían pedido total discreción. Esto lo preocupaba, porque si ella es de la familia imperial y se enteran de que él la engañó, lo condenarán, y él no quiere eso. Aunque según él estaba tranquilo porque no había evidencia de que estén los dos saliendo, así que tenía solo que alejarse de ella, y pedía al cielo no volver a verla nunca más. Mientras tanto, el duque estaba en su despacho y Robert, su mayordomo, le informaba todo lo que ha hecho Keira, que había alquilado una aeronave. Él empezó a pensar. Él ya recordaba en todo lo que le ha dicho Keira y lo dejaba en shock, pero decidió ir a preguntarle él mismo el por qué alquiló esa aeronave. Keira, quien estaba en su habitación con sus empleadas, admiraban el hermoso vestido que le entregaron, y de pronto llegaba su padre. Todos se sorprendieron, pero él se sentó a hablar con Keira. Le preguntaba sobre el hombre con quien ha estado saliendo y si es algo serio, pero ella lo negó. Esto dejó estático al duque, porque confirmaba lo que Robert le dijo, que la princesa tiene novio. Él quería decirle algo, pero no pudo, así que ella se disculpó porque estaba cansada y pensaba que a él no le debe importar lo que ella haga, pero no era así. Él quería decirle que ha cambiado tanto, pero no se atrevió y levantándose le dijo que descanse y se fue, pensando en que cuando ella era pequeña siempre lo buscaba y ahora ya no lo hace. Llegó el día de la fiesta y ella lucía hermosa con su vestido azul. Estaba nerviosa porque era la primera vez que iba sin su padre, pero también sabía que su abuelo iba a estar ahí. Así salía del palacio y Sir Joseph la esperaba, todo un bombón. Keira al verlo le dijo que se veía muy bien, pero él se quedó sin palabras al verla tan hermosa. Ya al poco tiempo llegaban a la fiesta y todos se asombraban, porque nunca antes la princesa había asistido a este tipo de eventos. De pronto, el marqués
marqués francés. Con su esposa la saludaban a ella. También lo saludó con cortesía, pero no sabía qué decir. Pero en eso llegó al rescate su valiente caballero Joseph. La salvaba llevándola a un lugar para que se siente y descanse, pero como ella tenía hambre, él decidió ir a buscar algo de comida para ella. Mientras esperaba, vio a un grupo de chicas que platicaban muy amistosamente, pero al darse cuenta que la princesa las observaban, salieron corriendo. ¿Y quién no con esa mirada? Pero ella quería platicar con ellas y no podía. Al poco rato, un empleado le informaba a Keira que el marqués la estaba esperando, así que se encontraba con él en el balcón. Ambos se saludaban y él le preguntaba el por qué quería verlo. Ella sin rodeos le dijo que tiene que preguntarle algo, y así le dijo que si su padre, aparte de su madre, estuvo casado con Rowena Wingberg. Esto sorprendió mucho a su abuelo. ¿Pero qué le responderá? ¿Le dirá la verdad o no? Espero hayan disfrutado mucho. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal principal, en donde contamos con muchas más historias y completas. Así que no se lo pierdan. ¡Hasta la próxima!